Hoy quiero compartir contigo una historia increíble y profunda, una historia que involucra a un hombre de fe inquebrantable. A un sacerdote que fue conocido por su profunda conexión con Dios y por su vida de oración y sacrificio, el Padre Pío. Este hombre, que pasó por innumerables pruebas y tribulaciones, experimentó cosas que muchos de nosotros solo podríamos imaginar. Y entre esas experiencias, hubo algo que marcó un antes y un después en su vida espiritual, algo que involucró un encuentro directo con el mal. Imagina por un momento estar en confesión, un acto sagrado, donde el alma se abre completamente para recibir la misericordia de Dios. Ahora imagina que, durante ese momento de intimidad con Dios, un ser oscuro aparece ante ti y te habla, te desafía, te provoca, como nunca antes lo había hecho. Esta es la realidad que vivió el Padre Pío en muchas ocasiones, y uno de los episodios más asombrosos fue el momento en que, en plena confesión, el diablo se presentó ante él de una manera absolutamente aterradora. El diablo, en un intento de perturbar la paz y la gracia que el Padre Pío irradiaba, trató de engañarlo y de corromper su relación con Dios. Pero el Padre Pío, con una fe tan sólida como una roca, enfrentó al mal con una serenidad que solo puede venir de una conexión profunda con el Señor. Lo que sucedió en ese encuentro nos deja una lección poderosa y es una de las historias más impresionantes que conocemos de este gran santo. Se cuenta que el diablo, al darse cuenta de que no podía corromper el alma del Padre Pío, decidió acercarse a él de una manera astuta, disfrazándose de una forma que a primera vista no parecía tan maligna. Durante una de las confesiones, mientras el Padre Pío estaba ofreciendo absolución y guiando a las almas hacia la gracia de Dios, el diablo comenzó a susurrar palabras venenosas al oído del santo. Le dijo cosas como: tu esfuerzo es en vano, las almas no te escuchan, tu sufrimiento no tiene sentido. Estas palabras estaban llenas de veneno, pero el Padre Pío, con una calma absoluta, no solo las ignoró, sino que las rechazó con un poder espiritual que solo un hombre tan profundamente entregado a Dios podría tener. Él sabía que esas eran solo mentiras, estrategias del mal para desviar su atención y desmoronar su fe. No era la primera vez que el diablo intentaba hacerle esto, pero lo que sucedió en esa ocasión nos da una mirada increíble a la guerra espiritual que constantemente libramos, aunque no siempre seamos conscientes de ello. El Padre Pío, lleno de la gracia de Dios, no solo rechazó las palabras del enemigo, sino que también usó el poder de la oración. En el momento en que el diablo intentó su engaño, el Padre Pío comenzó a orar en voz baja, pidiendo la protección del Espíritu Santo. Como respuesta, el diablo comenzó a gritar, a manifestarse de formas cada vez más grotescas, pero nada de eso afectó al santo. El mal intentó hacerle daño, tratar de desviarlo, pero no pudo. La fe del Padre Pío era tan fuerte, tan sólida, que el enemigo, impotente ante el poder de Dios, tuvo que retirarse. La lección que podemos sacar de este evento es profunda y poderosa. A veces, en nuestra vida cotidiana, nos enfrentamos a desafíos, tentaciones y momentos de duda. Nos sentimos atacados, ya sea por pensamientos negativos, por situaciones que parecen fuera de nuestro control, o incluso por ataques espirituales que nos dejan debilitados. Pero la historia del Padre Pío nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, si estamos firmes en nuestra fe y si recurrimos a la oración con un corazón sincero, el mal no tiene poder sobre nosotros. Como el Padre Pío, debemos resistir la tentación, las dudas y las mentiras del enemigo, porque sabemos que la verdad está con nosotros, y esa verdad es Cristo. Este episodio también nos habla de algo fundamental, la importancia de la confesión y la relación íntima con Dios. El Padre Pío no solo vivió su vida de manera ejemplar, sino que también entendió la importancia de los sacramentos, especialmente la confesión, para mantener su alma pura y conectada con el Señor. Cuando el diablo intentó atacarlo durante la confesión, él se encontraba en el lugar más seguro, en la presencia de Dios, y eso lo protegió. El enemigo puede intentar sabotear nuestra paz, puede lanzar dudas y tentaciones sobre nosotros,
pero siempre debemos recordar que, si estamos cerca de Dios y si vivimos en su voluntad, no hay nada que temer. Como el Padre Pío, tenemos que aprender a reconocer las mentiras que el mal nos susurra y, con confianza en el poder de Dios, rechazar esas voces, esas manipulaciones, que intentan alejarnos de la luz. La vida del Padre Pío estuvo llena de momentos de lucha espiritual, de enfrentamientos con las fuerzas del mal, pero también estuvo llena de momentos de victoria, de salvación, de transformación. Él sabía que, aunque los ataques del enemigo son inevitables, la gracia de Dios es mucho más poderosa. Cada vez que el diablo intentaba desviar su camino, el Padre Pío se mantenía firme, orando, confiando en la protección de Dios y viviendo con la certeza de que su vida estaba siendo guiada por el amor divino. ¿Qué podemos aprender de esto? Podemos aprender que, aunque a veces sintamos que estamos luchando en solitario, en realidad nunca estamos solos. Dios está con nosotros en todo momento, y como el Padre Pío, debemos aprender a enfrentarnos a los desafíos con fe, con oración y con la certeza de que el mal no tiene el poder final. Debemos recordar que en esos momentos de dificultad, cuando el enemigo intenta sembrar dudas o hacernos caer, la oración es nuestra defensa más poderosa. El diablo puede atacar, puede intentar influir en nuestras vidas a través de pensamientos, emociones o circunstancias, pero si mantenemos nuestra fe intacta, si confiamos en Dios y buscamos su ayuda constantemente, nunca seremos derrotados. La historia del Padre Pío en confesión nos muestra cómo, con un corazón lleno de fe y de oración, podemos resistir cualquier ataque, cualquier tentación, porque la fuerza de Dios en nosotros es mucho más grande que cualquier poder oscuro. El Padre Pío nunca buscó protagonismo ni se dedicó a contar sus experiencias extraordinarias. Sin embargo, sus vivencias se conocen gracias a los testimonios de aquellos que tuvieron la oportunidad de estar cerca de él. Personas que vivieron en su presencia y fueron testigos de las manifestaciones de su vida espiritual y de su constante lucha contra el mal. Cada encuentro que tuvo con el mal, cada ataque del diablo, fue una oportunidad para fortalecer su relación con Dios, y, a través de él, podemos aprender cómo enfrentar las pruebas con valentía y fortaleza. El enemigo siempre intentará atacar donde más duele, en nuestro interior, en nuestras debilidades. Tratará de susurrarnos que no somos suficientes, que nuestras oraciones no valen, que nuestras luchas son inútiles. Pero lo que el diablo no puede entender es que cada vez que intentamos ser más semejantes a Cristo, cada vez que tomamos un paso hacia la luz, nos volvemos más fuertes, más invencibles. Cada prueba que enfrentamos nos forja, y, si confiamos en Dios, nos prepara para cosas mayores. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has sentido que las pruebas de la vida son demasiado fuertes para ti? ¿Cuántas veces el dolor, la frustración, las dificultades te han hecho dudar de ti mismo, de tu fe o de tu relación con Dios? Todos, en algún momento, hemos estado allí. Pero es en esos momentos, cuando más necesitamos apoyo, cuando más necesitamos sentir la presencia de Dios. Y no solo para salir de la prueba, sino para aprender a caminar con Él incluso en medio de la tormenta. Es importante recordar que las luchas que enfrentamos no son solo físicas o materiales, sino también espirituales. La tentación, los pensamientos negativos, las dudas, los miedos, son armas que el diablo usa para alejarnos de la paz de Dios. Nos invita a preocuparnos por cosas que no podemos controlar, nos hace creer que la tristeza y el sufrimiento son lo único que nos queda. Pero la historia del Padre Pío es un testimonio de que, aunque el enemigo nos ataque, la victoria está en nuestra relación con Dios. Cada vez que el diablo intentaba sembrar discordia en el corazón del Padre Pío, él recurría a su fe y oración. Y no se trata solo de orar cuando las cosas van mal, se trata de vivir una vida de oración constante. Una vida que no depende de las circunstancias, sino que se sustenta en la presencia divina. El Padre Pío no solo rezaba cuando la tentación llegaba, él vivía una vida de oración ininterrumpida. En su corazón, Dios siempre estaba presente.
Y, al final, esa vida de oración incesante le permitió resistir los ataques del enemigo y seguir cumpliendo su misión. Recuerda que, aunque estemos rodeados de dificultades, la fe nos da la esperanza de que todo tiene un propósito. El Padre Pío fue capaz de ver más allá de las pruebas y entender que todo lo que sucedía en su vida, incluso los momentos de sufrimiento y ataque espiritual, tenían un propósito divino. Cada prueba que enfrentó fue una oportunidad para crecer en santidad, para unirse más a Dios y para acercar más almas a Él. De alguna manera, el sufrimiento que enfrentó fue transformado en una bendición para muchos, porque su vida se convirtió en un faro de luz para aquellos que lo necesitaban. La oración, la vida sacramental y la fe en la gracia de Dios fueron las armas más poderosas del Padre Pío. Hoy, a través de su ejemplo, se nos recuerda la importancia de no solo luchar contra las tentaciones y dificultades con nuestras propias fuerzas, sino de confiar completamente en Dios. Él es quien tiene el poder para librarnos de las garras del mal y quien nos da la fuerza para perseverar cuando todo parece perder sentido. El diablo puede atacarnos, puede hacernos sentir débiles, pero con Dios a nuestro lado, somos más fuertes que cualquier fuerza oscura. A veces, el mal puede manifestarse de formas muy sutiles. No siempre aparece con cuernos y cola, sino que a menudo se disfraza de pensamientos de desesperanza, de inseguridad o de desánimo. El Padre Pío lo entendió perfectamente. No se trataba solo de enfrentar al diablo cuando se manifestaba de forma visible, sino también de reconocer sus ataques invisibles, las dudas, las tentaciones internas que afectan nuestra paz. En su vida de oración, el Padre Pío fue capaz de discernir la voz de Dios de la del enemigo, y eso le permitió no solo resistir, sino también avanzar con confianza hacia su misión. Este es el desafío para nosotros, aprender a reconocer las sutiles maniobras del enemigo en nuestra vida diaria y, a través de la oración, el ayuno y la lectura de la palabra de Dios, fortalecernos para resistir esos ataques. No es suficiente con simplemente reaccionar cuando las dificultades llegan, sino que debemos prepararnos espiritualmente todos los días, como el Padre Pío, para estar firmes en la batalla espiritual que enfrentamos en este mundo. El Padre Pío también nos enseña que, aunque somos humanos y estamos sujetos a debilidades, la gracia de Dios está siempre disponible para nosotros. Podemos ir a Él en cualquier momento, sin importar lo que hayamos hecho o lo que estemos pasando. La misericordia de Dios es infinita, y Él está dispuesto a levantarnos cada vez que caemos. La oración no es solo para pedir ayuda en tiempos de desesperación, sino también para dar gracias, para fortalecer nuestra fe y para pedir por el bienestar de los demás. De esta manera, a través de la historia del Padre Pío, podemos aprender que no estamos destinados a luchar solos. Dios nos ha dado un camino claro para vivir en victoria, oración constante, fe inquebrantable y la comprensión de que, aunque el mal intente atacarnos, el poder de Dios siempre prevalecerá. En cada momento de lucha, en cada momento de prueba, tenemos que recordar que estamos siendo formados y que nuestra lucha tiene un propósito. Es probable que muchos de nosotros, al igual que el Padre Pío, hayamos enfrentado momentos de oscuridad y desesperación, momentos en los que sentimos que las fuerzas del mal nos rodean y nos aplastan. Pero la historia de este gran santo nos enseña que, a pesar de todo, hay una victoria que es más grande que cualquier prueba. Esa victoria se alcanza cuando nos mantenemos firmes en nuestra fe, cuando recurrimos a la oración como nuestra herramienta más poderosa y cuando confiamos completamente en que Dios tiene el control de nuestra vida. Una de las enseñanzas más valiosas del Padre Pío es que, aunque el enemigo se acerque con mentiras y tentaciones, la verdad de Dios siempre prevalecerá. El diablo puede intentar engañarnos, puede hacernos dudar de nosotros mismos y de nuestras decisiones, pero nunca puede cambiar lo que Dios ha preparado para nosotros. No importa lo que suceda en nuestra vida, siempre debemos recordar que Dios nos ama profundamente y nunca nos abandona. Aunque enfrentemos ataques, Él nos dará la fortaleza para superarlos. A veces,
el diablo usa las dificultades que enfrentamos en la vida como una manera de debilitar nuestra fe. Nos hace pensar que las dificultades son signos de que Dios nos ha dejado, que nuestra oración no tiene valor, que nuestras luchas son en vano. Pero el Padre Pío, con su vida de sacrificio, oración y amor por Dios, nos enseña lo contrario. Nos muestra que el sufrimiento no es una señal de que estamos lejos de Dios, sino una oportunidad para acercarnos más a Él y fortalecernos en nuestra fe. Además, el Padre Pío nos recuerda que la verdadera victoria espiritual no es ganar batallas externas, sino permanecer fiel a Dios incluso en medio de la prueba. La verdadera victoria es crecer espiritualmente, es seguir adelante en nuestra vida cristiana, sin importar cuán difícil sea el camino. Y, sobre todo, es tener un corazón humilde y arrepentido, dispuesto a vivir conforme a la voluntad de Dios. El ejemplo del Padre Pío también nos enseña que, cuando nos sentimos atacados por el enemigo, debemos poner nuestra confianza completamente en Dios. A veces, podemos sentir que no tenemos fuerzas para seguir luchando, que las pruebas nos están derrotando. Pero lo que el Padre Pío vivió es un testimonio de que Dios no permite que sus hijos sean vencidos, sino que Él nos da las fuerzas para resistir y perseverar. Cada vez que el diablo intenta alejarnos de la gracia de Dios, Dios nos ofrece la oportunidad de fortalecernos a través de esa prueba, y siempre, al final, la victoria será nuestra si mantenemos nuestra fe. En la vida del Padre Pío vemos que, incluso cuando las tentaciones y las pruebas son fuertes, el poder de la oración, el poder de una vida dedicada a Dios, es lo que realmente nos sostiene. La oración constante y la vida sacramental fueron las armas más poderosas del Padre Pío. Él sabía que, sin esas armas, sería imposible enfrentar la oscuridad del mal. Y, al igual que el Padre Pío, cada uno de nosotros tiene acceso a estas armas divinas, la oración, los sacramentos y la gracia de Dios. No importa lo que estés enfrentando en este momento. No importa cuán fuerte sea la tentación, el miedo o la duda. Al igual que el Padre Pío, tú también puedes resistir. Con Dios a tu lado, no hay fuerza en el mundo que pueda vencerte. El mal puede atacarnos, puede intentar debilitarnos, pero la luz de Cristo siempre prevalecerá. Si permanecemos firmes, si confiamos en su poder y su misericordia, nada puede apartarnos de su amor. Al final del día, debemos recordar que cada prueba, cada dificultad, cada batalla espiritual tiene un propósito divino. Así como el Padre Pío transformó su sufrimiento en una oportunidad para glorificar a Dios y ayudar a las almas, también nosotros podemos hacer lo mismo. Cada vez que enfrentamos una dificultad, tenemos la oportunidad de acercarnos más a Dios, de crecer en santidad y de ser testigos de su amor y poder en nuestras vidas. La lucha espiritual es real, pero la victoria es nuestra cuando confiamos en Dios. El ejemplo del Padre Pío es un recordatorio de que, aunque las pruebas y los ataques del enemigo son inevitables, Dios siempre está con nosotros. Él nunca nos deja. Él nunca nos abandona. Y lo más importante, Él tiene el poder para liberarnos de cualquier oscuridad. Así como el Padre Pío vivió una vida de oración constante y de sacrificio, nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo, a mantenernos firmes, a resistir y a confiar en el amor de Dios que siempre nos sostiene. Te invito a reflexionar en tu propia vida y en las pruebas que estás enfrentando. ¿Estás dispuesto a confiar plenamente en Dios, a luchar con fe y oración, como lo hizo el Padre Pío? ¿Estás dispuesto a resistir al enemigo y a seguir adelante con confianza en que, con Dios a tu lado, siempre serás victorioso? La victoria es posible, porque Dios ya ha vencido al mal, y Él te dará la fuerza para salir adelante. Hoy, más que nunca, es momento de poner nuestra fe en práctica, de vivir con la certeza de que, con Dios a nuestro lado, podemos resistir cualquier ataque y superar cualquier prueba. Como el Padre Pío, podemos ser instrumentos de paz y luz en este mundo, y con la oración y la fe, superaremos cualquier obstáculo que se nos presente. Porque cuando estamos con Dios, somos más que vencedores. Y no hay mal ni oscuridad que pueda apartarnos de su amor.
Recuerda, no estás solo en tu lucha. El Padre Pío es un ejemplo de que, con la gracia de Dios, puedes superar todo. Mantente firme en la fe, ora sin cesar y confía en que la victoria es tuya.